Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes
tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Oh, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, solamente a ti. porque tu diestra Tu diestra de poder siempre me ha sostenido. Tu diestra, Señor, me ha sostenido. me ha sostenido. Siempre ha sido tu diestra, Siempre ha sido, la que siempre me ha ha sido sostenido. el que me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Siempre has sido tú, siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Hola, ¿cómo estás? Sea bienvenido a la reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac, este 25 de julio del año de gracia del 2021. Nuevamente es un placer de mi parte el poder disfrutar de estos momentos en donde exponemos la palabra del Señor adornada y hermoseada con cantos de alabanza. Hermanos, cada vez falta menos tiempo en donde volvamos a estar de manera presencial. Lo anhelamos, lo añoramos, lo deseamos, Dios más. Yo también, la verdad es que es muy gratificante el podernos mirar, el podernos estar cercas, aunque bueno, todavía con algunas restricciones en este tiempo. Y bueno, si los bares y los restaurantes y muchos lugares ya están abiertos y la gente se está arriesgando por cosas tan vanas, bueno, pues también yo creo que la iglesia es aún más importante que ya esté abierta. Muchas iglesias ya están abiertas, muchas iglesias ya se están reuniendo, algunas siguen teniendo todavía estos modelos llamados híbridos, es decir, cosas a distancia, cosas presenciales, pero bueno, ya no están. Usted recuerda que nosotros estamos ahorita en esta contingencia de la contingencia, porque habíamos hecho algunas adecuaciones para poder estar presencialmente, pero bueno, no funcionó como esperábamos. Y bueno, ahora lo vamos a hacer un poquito más en forma. Los avances de nuestro techo van en tiempo y forma, hermanos, entonces ahí vamos con la ayuda del Señor. Entonces, pues esperamos que realmente podamos responder a nuestros compromisos y a los acuerdos que llegamos como Iglesia de Cristo. Y bueno, al final les voy a dar un anuncio también de lo próximo que va a haber en el mes de agosto. Pero antes de eso, vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo número 4, el verso número 13. Este verso 13 va a enmarcar la predicación de este día. Ustedes no están para saberlo, pero yo sí estoy para contárselos, o a lo mejor alguno de ustedes tiene interés. La predicación puede ser de diferentes maneras, es decir, hay diferentes estilos, o más bien diferentes modalidades de predicación. Unas son las literales, otras son las temáticas y otras son las expositivas.
Dicen los que saben, los exégetas bíblicos, que la mejor manera de exponer la Biblia, valga la expresión, es esa, expositiva, independientemente si se es temática o si se es literal. No vamos a entrar en detalles, pero hoy vamos a tener una predicación de tipo temático, significa que elijo un tema y utilizo varias porciones de la Escritura para poder explicar la idea principal. En este caso, Efesios 4:13 es nuestra base, es decir, ahí se refleja la idea principal de nuestra enseñanza de este día, y lo voy a leer yo en la versión convencional de la Reina Valera 1960, que dice así. Pablo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es, mis hermanos, y vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te doy gracias en esta hora porque nos permites estar aquí reunidos a la distancia, pero no alejados, Señor, de tu presencia amorosa. Queremos pedirte, oh Dios, en este momento que sea tu Espíritu precioso el que nos utilice y que sea tu Espíritu el que guíe y enseñe a cada uno de los asistentes a esta reunión a distancia. Motiva los corazones, cámbialos, Señor, renuévalos y fortalécelos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Diferentes, pero al final y al cabo, hermanos. Un par de ciudadanos chinos nacieron de la misma madre y ambos se desarrollaron con absoluta normalidad hasta los 10 años. Luego, ambos sufrieron de una extraña fiebre y tras la dolencia que experimentaron, uno de ellos empezó a crecer de forma inusitadamente rápida, mientras que el otro dejó de hacerlo, es decir, dejó de crecer. El alto, poco a poco, se fue convirtiendo en una persona alegre y sociable, mientras que el pequeño se volvió retraído y apenas hablaba con los demás. Pan Xinchun, el mayor, tiene 22 años y apenas mide 1,33 m, mientras que su hermano menor, Pan Xinxiao, ha alcanzado el 1,96 m con tan solo 19 años de edad. Y surgen muchas preguntas. ¿Cómo es que ambos, naciendo de la misma madre, naciendo en el mismo seno familiar, recibiendo la misma alimentación y recibiendo los mismos cuidados, ambos son tan diferentes? Uno más alto, uno más bajo. Ambos vivieron situaciones críticas, la fiebre o la enfermedad misteriosa, la cual a uno lo hizo crecer y al otro le hizo estancarse en su crecimiento. Algo parecido sucede en la Iglesia de Cristo. Unos comienzan su aventura en Cristo hace ya un buen rato, refiriéndome a años, y parece que espiritualmente y en carácter y en madurez no han crecido mucho, mientras que otros la inician mucho tiempo después o con brevedad de tiempo y su madurez cristiana es notable. Lo curioso del asunto es que al igual que los hermanos que hablé al principio, todos estamos expuestos a las mismas pruebas y a las mismas tentaciones. Leemos la misma Biblia, a veces asistimos a la misma iglesia, recibimos la misma enseñanza, creemos en el mismo Jesús, recibimos el mismo Espíritu y a veces el mismo pastor es quien nos instruye. Sin embargo, la diferencia en estatura espiritual es evidente. Y eso, hermanos, al final del día se convierte en una gran desventaja cuando como iglesias queremos avanzar en el cumplimiento de los propósitos divinos. Porque mientras algunos o muchos son pequeños espiritualmente e inmaduros en su carácter, los que pueden resultar como pilares o líderes o siervos comprometidos son los menos, tan pocos que a veces se encuentran con los dedos de una sola mano. Pero esta condición que les estoy describiendo no es nueva, no es algo propio del siglo XXI. Tal vez hoy se esté acentuando, pero ha existido desde el principio de la iglesia. Pablo en su carta a los Efesios
Exhorta a los hermanos de esa localidad a que en primer lugar se unan como un solo cuerpo, que hagan de lado sus diferencias y se centren en Jesús y su voluntad. Pues esto les está afectando en su crecimiento espiritual, pero además en la influencia positiva que deben llevar a cabo en la comunidad en la que están habitando. Les dice Pablo, en el contexto de este pasaje que leímos, que Dios les ha dado las herramientas necesarias para triunfar en la obra cristiana, llamados los dones espirituales, que son necesarias para desempeñar un buen trabajo. La pregunta es, entonces, ¿qué les hace falta para alcanzar la unidad como iglesia? Si creen en el mismo Cristo, si tienen la misma escritura, si van a la misma iglesia y cumplen los mismos propósitos. La respuesta, hermanos, es que les falta madurez. Pero, ¿qué es la madurez? La madurez, algunos piensan que es algo exclusivo de las frutas y las verduras, que sean maduras. Pero se equivocan porque también la madurez tiene que ver con las personas. El deseo de Dios nos lo refiere precisamente en el capítulo 4, verso 13, cuando dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y si leo bien, y si leí bien el pasaje y usted lo lee por su cuenta, se dará cuenta que no dice solo unos cuantos, o algunos elegidos, o algunos privilegiados, o algunos llamados de la iglesia, sino que dice todos lleguemos a la unidad de la fe. En la iglesia debe haber unidad de parte de todos sus integrantes. Ni siquiera da pie a la mayoría calificada, sino todos. Y que además de que seamos unidos, lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, que todos tengamos una experiencia de vida y de comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero reitero, la idea principal es que seamos todos y que todos nos asemejemos y nos parezcamos cada vez más y más al varón perfecto. Ahora, yo quiero hacer dos precisiones antes de entrar de lleno ya a la exposición de la idea central de este día. Porque estamos viviendo un tiempo donde hay mucha información, pero no toda la información es conocimiento. Simplemente es información que debiéramos discernir si está bien o está mal, y la que no es conforme a la palabra debemos desecharlo. Y digo esto porque a veces tenemos que explicar lo obvio, ¿no? Porque de pronto no faltará quien diga ahí, sobre todo las mujeres influidas por un malentendido feminismo, dicen, bueno, es que este es un llamado a los hombres, porque dice ahí a la imagen del varón perfecto, y yo no soy varón, yo soy mujer, y entonces con eso excusarse, eximirse, excluirse, zafarse de la responsabilidad. Déjeme decir que Jesús se manifestó en la carne como un varón, pero Pablo utiliza la expresión únicamente con fines ilustrativos y literales, es decir, el mensaje, la exhortación, no va de manera específica solamente a los hombres, sino a todos los creyentes, porque la figura que nosotros debemos aspirar a llegar a ser es como Jesucristo, seamos hombres o sean mujeres. Otras versiones de la Biblia traducen esto como personas, así que podría quedarnos más claros que todos lleguemos a la imagen de Jesucristo. Lo segundo que yo quiero aclarar en relación a esta pequeña porción de la Escritura es que ella habla de perfección, porque nos dice ahí que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la imagen del varón perfecto. Y cuando nosotros escuchamos esa palabra de perfecto, a veces nos puede dar un poquito como de comezón o de incomodidad, porque decimos, bueno, llegar a ser perfecto no es pretencioso, no es hasta cierto punto soberbio, altivo, arrogante. Hermanos, es que a veces entendemos mal los conceptos y sobre todo cuando ignoramos el contexto y el propósito de las palabras en la Escritura. Claro que perfección significa sin defecto o tal vez infalibilidad. Pero a lo que se refiere el Nuevo Testamento, Pablo cuando habla del varón perfecto que es Jesús y habla de que nosotros debemos aspirar a esa perfección, no habla tanto en que nosotros debemos pretender ser un Jesús en miniatura con esa misma perfección que él tenía, esa figura de inmaculable y sin mancha.
Lo que está diciendo es que la perfección desde términos del Nuevo Testamento es que la persona cumpla el propósito de Dios. De tal manera que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando obedecemos lo que el Señor nos pide, nos manda, nos indica, nos instruye, nosotros nos convertimos en individuos perfectos. Así pues, Pedro, Juan, Pablo, Moisés, David, Esther, Jocabed o cualquier personaje de la Escritura, usted lo lee, se dará cuenta que ellos lidiaban con muchos problemas de su carácter, de su personalidad y que a veces en circunstancias específicas sacaban lo peor de ellos. Pero como nos diría Santiago, que inclusive Elías, este gran profeta, era un hombre sujeto a pasiones como las suyas y como las mías. Y tal vez peores o tal vez menores, pero al final de cuentas nos identificamos. Pero cuando estos hombres y mujeres hacían la voluntad de Dios, cuando cumplían lo que Dios les indicaba, ellos calificaban como perfectos. Hechas pues estas precisiones importantes, yo quiero que hoy descubramos cómo podemos nosotros como creyentes en Jesús llegar a la estatura del varón perfecto, es decir, convertirnos en cristianos perfectos o perfectibles, o en cristianos maduros, o en cristianos comprometidos, o en cristianos adultos, o en cristianos realmente de puro 10. Vamos a plantearle a la Biblia, y ahora sí al Nuevo Testamento, no a la Biblia porque vamos a usar por ahí una referencia del Antiguo Testamento, vamos a plantearle una pregunta fundamental en este día, que queremos que nos conteste, porque es una duda pertinente y necesaria responder. ¿Cómo podemos crecer al punto de convertirnos en un creyente perfecto como Jesús? Primero déjeme decir que es posible, pero ¿cómo le hacemos? ¿Qué debemos llevar a cabo para parecernos a Jesús? La Biblia nos da 4 respuestas fundamentales y yo les invito a que las revisemos puntualmente. La primera, ella nos dice que la primera manera en la que nosotros podemos empezar a crecer y convertirnos en creyentes perfectos como Jesús es a través de la respuesta positiva al llamado de Dios. Hechos capítulo 9, versos 17 dice, fue entonces Ananías y entró a la casa. Lo curioso del caso es que nosotros queremos ser cristianos espiritualmente maduros y queremos parecernos a Jesús. Y decía hace un rato, pero habrá de pronto un momento, una duda que a lo mejor la siembra el diablo, en donde nos hace pensar o creer que nosotros somos pretenciosos si aspiramos a parecernos a Jesús. Pero no está mal, la Biblia dice, tú puedes llegar a ser como Jesús, Él es tu modelo a seguir, Él es el parámetro que tú debes marcar en el mapa de tu vida y decir, a Él me quiero parecer. Y la primera cosa que debemos hacer es responderle a Jesús positivamente cuando Él nos llame. Uno de los momentos más conmovedores de la Escritura o del ministerio de Cristo es que Él, siendo todavía un adolescente, se le pierde a sus padres cuando estos van de regreso del lugar donde iban porque habían ido a Jerusalén como era su costumbre. Se asustan, se preguntan, se cuestionan, se regresan al templo y sorprendentemente lo encuentran en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y haciéndoles preguntas y exponiéndole los misterios de la eternidad. Lucas capítulo 2, verso 46. Sus padres, como buenos padres, lo llaman aparte y le reprenden preguntándole, hijo, ¿por qué me has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado, verso 48 del mismo capítulo 2 de Lucas. Pero la respuesta de Jesús sorprende y les contesta de manera reveladora. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Para Jesús, estar ocupado en los asuntos de su Padre o de Dios no era un hobby o algo de fin de semana o de sus ratos libres, sino era una necesidad, porque dice, ¿no sabías que me es necesario estar en los negocios de mi Padre? Y para poder cubrir esa necesidad de nuestra vida, hermanos, a veces esa falta de propósito en la vida, sobre todo en este tiempo pandémico en donde ya visitamos la sala, muchos ya hicieron una zanja en su casa de tanto caminar únicamente allí y no salir a muchos lados. Algo que podemos hacer, hermanos, es ocuparnos en los asuntos de Dios.
Pero para eso, el Señor nos debe invitar, y cuando Él nos invite, nosotros debemos decir afirmativamente: Señor, heme aquí, y invítame a trabajar en tus asuntos. Tal vez algunos se sientan abrumados ante la idea de que Dios los llame, y empezamos a pretextar de que, bueno, es demasiado lo que Dios me puede pedir. Pero Dios nos llama a seguirle. Dios nos llama a caminar de su mano, y a veces un simple sígueme o un sencillo sígueme es suficiente para que algunos dejen el banco de los tributos públicos y decidan caminar para Jesús. O para otros, por ejemplo, un sígueme es dejar la barca, la pesca, la familia y seguir a Jesús, como Pedro y como Juan. Pero conforme vamos caminando con Jesús, podemos ir descubriendo que Él requiere algo más que simplemente vayamos pegados con Él, siguiéndolo para todas partes. Y para seguirlo, y hermanos, y para andar con Él, debemos hacer uso de otros elementos importantes como el esfuerzo y el sacrificio. Sí, yo sé que de pronto habrán algunos que digan: no, pero es que ya no es necesario esforzarse ni sacrificarse. No estoy hablando para fines salvíficos, sino para fines del cumplimiento, del desarrollo de nuestro carácter. Si queremos realmente brillar como Jesús y que la gloria de Jesús se muestre a través de nosotros, pese a como somos, hermanos, tenemos que esforzarnos y tenemos que sacrificarnos. Y eso, hermano, implica para poder crecer espiritualmente y parecernos a nuestro Maestro Jesús. Y el ejemplo que yo utilizo para ilustrar y clarificar esto es Ananías, un judío que vivía en Damasco, que era cristiano y que, como muchos otros cristianos, vivía su fe tranquilamente, disfrutando de la enseñanza y de las bendiciones de ser salvo en su nombre. Pero un día Dios le tiene una tarea a Ananías, y no es una tarea sencilla. Bueno, tampoco es así como la gran tarea, pero es una tarea que de entrada va a poner en juego elementos importantes como la disponibilidad de Ananías. Dios lo llama y le dice en Hechos capítulo 9, verso 10, lo llama por su nombre, Ananías, porque Dios conoce dónde estamos y cómo nos llamamos. Inmediatamente comenzamos a ver que Él responde con gran disposición diciendo: Señor, heme aquí. No dice ¿qué quieres?, sino dice: Señor, heme aquí. Él no sabe todavía lo que el Señor le va a pedir, pero me llama la atención su disposición primaria cuando Dios lo llama. Dios lo llama y le habla de un tal Saulo de Tarso que Ananías conoce, perseguidor de la iglesia. Y Dios le pide que vaya a su encuentro, que hable con él, que le asista, que le imponga las manos y ore por su sanidad. Verso 11 y verso 12 del capítulo 9 del libro de los Hechos. Yo me puedo ir imaginando que ha de haber sido extraordinario escuchar la voz de Dios llamarte por tu nombre y con una sonrisa, decían antiguamente Colgate, esta marca de pasta de dientes, se le fue desdibujando conforme él iba escuchando lo que Dios le estaba pidiendo. Ir y pararse frente a un perseguidor sanguinario de la iglesia no era fácil. Y como buen ser humano que es, Ananías empieza a objetarle a Dios y le dice: este hombre no es buen hombre, no es buena persona, he perseguido a tu iglesia y ha aterrorizado a tus hijos. No obstante, Dios no toma en cuenta las objeciones de Ananías y en el verso 15 simplemente le dice: tú ve. Pero no es un simplemente tú ve y no reclames, sino Dios le da a Ananías la explicación del por qué tiene que ir. Ananías pudo seguir objetando lo que quisiera y poner miles de pretextos para no hacer lo que Dios le pide. Y no le queda otra más que responder afirmativamente. Va, busca a Saulo y el plan de Dios se cumple, triunfando gloriosamente. Cuando leemos la Biblia, nos inspiramos con las historias de Moisés, de Abraham, de David y de muchos otros. Y quisiéramos vivir esos momentos apoteóticos como los que ellos vivieron. Quisiéramos ver el mar abriéndose, en fin, toda esta serie de experiencias. Pero ¿de qué depende que ellos vivieron esas épocas y muchos de nosotros no? ¿De Dios? ¿De la época en la que vivieron? No, hermanos.
dependió de su respuesta. ¿De cuántas cosas no nos habremos perdido por haberle dicho no a Dios en lugar de haberle dicho sí? Ya nunca lo sabremos. Queremos vidas cristianas victoriosas, pero debemos estar dispuestos a pagar el precio. Y eso comienza, hermanos, diciéndole sí al Señor cuando Él nos llame. Jesús nos da una máxima para el discipulado y nos dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Responder positivamente a Dios implica negarse a uno mismo, a no anteponer nuestras razones o nuestros planes ante lo que Él nos pide. Sí, Señor, te voy a servir, pero mañana porque hoy tengo una reunión. Señor, yo te voy a servir, pero deja primero que yo entierre a mis padres. Señor, yo sí voy a hacer, pero deja ahora que ya no tenga tanto trabajo, lo voy a hacer. Eso no es el discipulado de Jesús. Él dice, niégate a ti mismo, quita de enfrente las cosas que tengas que hacer y dale prioridad a las cosas del Señor. Lo segundo que nos dice es que debemos tomar la cruz. Y esto implica lo que decía hace un momento, esfuerzo y sacrificio. Porque si queremos lograr y alcanzar eso que Dios quiere, debemos incomodarnos, debemos movernos y esforzarnos por darle lo mejor a Dios. Yo creo que Ananías se incomodó mucho cuando tuvo que ir a ver a Ananías. Yo creo que le fue incómodo pararse frente a aquel hombre no solo desconocido, sino conociendo su mala fama. Pero al final del día, Dios lo bendijo con una gran satisfacción cuando vio que Dios obraba su voluntad. ¿Qué pasa cuando le decimos no al Señor? Jesús es muy claro. Y Él dice, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Hay quienes quieren seguirlo, pero no quieren ser sus discípulos. Y anteponen sus intereses, su familia, sus miedos, sus asuntos. Pero para Cristo dice, ¿saben qué? Si tú no quieres venir en pos de mí, no eres apto para el reino de los cielos. Y eso es una declaración muy lamentable. La segunda cosa que nos dice el pasaje en relación a nuestra pregunta fundamental de cómo podemos llegar a ser cristianos como Jesús o cristianos perfectos como Jesús, no solamente respondiendo afirmativamente al Señor cuando nos llame, sino también siendo humildes. Juan capítulo 13, verso 5 dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Esta es una imagen harto conocida por muchos. Jesús en el aposento alto celebrando la última Pascua con sus discípulos, previo al evento de la cruz. Estaban tomando la cena cuando de pronto Jesús, el maestro, se levanta, se pone de pie. Pero el hecho no hubiera pasado desapercibido si Jesús solamente se hubiera levantado pues por la sal o por un pedazo de pan o para abrir una ventana o por cualquier otra razón. Pero resultó sorprendente y por eso Juan lo describe. Porque en ese momento el Señor Jesús empieza a despojarse de sus ropas. Y entonces se ciñe sobre su cintura una toalla, verso 4 del capítulo 13 de Juan. ¿Para qué hace eso el Señor? Se preguntaron tal vez los que ahí se encontraban. Tal vez se sintieron un poco incómodos por la escena. Pero inmediatamente se dan cuenta porque Jesús toma una palangana con agua. Se acerca a sus discípulos, se inclina ante ellos, les toma los pies y comienza a lavárselos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Verso número 5. ¡Qué escena tan sorprendente! El líder, el maestro, el sabio, el Hijo de Dios, el Mesías, Jesucristo mismo tomando entre sus manos esos sucios, agrietados, sudorosos y callosos pies de esos hombres, rudos para lavarlos y secarlos y tratarlos con tal amor y respeto como tal vez nunca nadie lo había hecho con ellos. Era una costumbre de cortesía y de aprecio hacer esto. Y de algún modo Jesús era el anfitrión de esa cena y honra a sus discípulos lavándole los pies. Para Cristo, sus discípulos son sus invitados y merecen ser tratados como tales, como invitados de honor. De esto, Pedro intenta manifestar algún tipo de objeción porque no entiende la humildad como una virtud, como un rasgo del carácter cristiano. Casi todos admiramos a Jesús y su humildad, y a todos aquellos que como Él se conducen.
Consideramos la humildad como un valor, la alabamos y la admiramos. Sin embargo, seamos honestos, casi nadie quiere serlo, porque tenemos un concepto equivocado acerca de la humildad. Generalmente se cree que humilde es sinónimo de tonto o de dejado, pero no es así. Al contrario, una persona humilde es aquella que tiene un concepto bueno de sí mismo, una imagen de sí mismo muy sana y no siente la necesidad de demostrarle a los demás lo que es o lo que no es, porque sabe perfectamente quién es. Pero la humildad no solo tiene que ver con uno, sino también tiene que ver con los demás. Es tanta la seguridad que el humilde siente de sí mismo que llega a considerar a los otros como sus iguales o como inclusive le reconoce su superioridad en algunas áreas o en algunos momentos sin el menoscabo de su propia autoestima. Digo que ser humilde es un rasgo cristiano, pero sinceramente en la práctica no lo vemos así. Y encontramos dentro de las iglesias gente que se la vive defendiéndose de los demás, luchando por sus derechos, no permitiendo que nadie pase por encima de ellos, sin importarles si son un mal testimonio de Cristo. Queremos pasarnos de listo. Cuando Jesús termina de lavarles los pies a sus discípulos, les explica las razones de el por qué está haciendo lo que hace y dice: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque soy maestro y señor. Pues si yo, su maestro y señor, les he lavado los pies. Versos 13 y verso 14 del Evangelio según San Juan. En ninguna parte miramos a un Jesús pusilánime, no vemos a un Jesús timorato, débil o con baja autoestima. Él sabe que es el maestro, pero además sabe que es el Señor. Y Señor en un sentido de señorío y de mesianaje muy importante. Pero les acaba de dar una lección importante, porque acaba de dejar de lado lo que Él es por amor a ellos. Y dice así: ustedes también deben lavarle los pies los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Significa que nadie debe sentirse más que el otro. Somos distintos en la iglesia. No podemos decir, yo no creo en la igualdad, porque la Biblia no habla de la igualdad. Lo que sí podemos decir que estamos en equidad es en los derechos y las oportunidades, pero somos distintos. Pero a lo que yo me refiero en este momento es que dentro de la iglesia no hay alguien que se pueda sentir por encima o por debajo de los demás. Lo que hay que hacer es procurarnos, servirnos entre nosotros en un ejercicio de humildad. No ayudar a otros. No hay que ayudar a otros sintiéndonos que somos sus redentores, sintiendo que yo estoy en mejor condición y tú estás abajo y por lo tanto yo debo ayudarte. Fíjense que en una de las clases que tomaba yo en el seminario me llama mucho la atención porque cuando se hablaba, por ejemplo, de la exposición de la palabra, decían algunos hermanos y algunos maestros que siempre teníamos que bajarnos al nivel de las personas. A mí tan solo la idea de pensar que se cree que los oyentes en una iglesia están por debajo del que predica se me hace demasiado exagerado y déjeme decir que francamente pretencioso. Y eso, hermanos, no es humildad. Debemos nosotros contribuir a que los demás salgan adelante, apoyarlos, que a los demás se sientan impulsados a seguir adelante, pero nunca con una actitud de superioridad o de autosuficiencia diciendo necesitaste de mí. Y Jesús no les habla desde lo teórico, no les dice, bueno, esto es lo que dice un libro o lo que debiera ser, sino que Él habla desde la práctica. Verso 15 dice, yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Nosotros no tendremos que encontrarle 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. Nosotros no debemos jugar en encontrarle los pies a las víboras ni las mangas a los chalecos, porque Jesús mismo nos dice claramente cómo debe ser nuestro carácter en madurez de humildad. Él es nuestro modelo a seguir, a imitar, a parecernos. Y para eso debemos cultivar la humildad en nuestro carácter para crecer a la estatura de Jesús. La tercera respuesta que nos da el texto en relación a la pregunta de ¿qué tenemos que hacer para ser cristianos como Jesús? Perfectos. La tercera respuesta es depender de Dios en tiempos difíciles. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 14, verso 11 nos dice, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro,
porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Estas son palabras del rey Asa, un emblemático ejemplo de la bondad como rey. Él hizo mucho por su pueblo en Judá. Cuando llegó al trono, derribó los altares a los dioses extraños, quebrantó las imágenes y destruyó los ídolos que ocupaban el corazón del pueblo. Edificó murallas, torres, reforzó las puertas de protección de la ciudad. También equipó y fortaleció al ejército del sur. No obstante, déjeme decir que con todo y esto, él no escapó a los conflictos. Un mal día, el rey Sera de Etiopía salió con su ejército, más o menos 1 millón de soldados y 300 carros para pelear contra el reino del sur, el reino de Judá y de Asa como su rey. Versos 2 al 9 del capítulo 14 del segundo libro de las Crónicas. Pero lo que llama la atención en este caso no es que haya una guerra. Hubieron muchas guerras a lo largo de la historia, sino lo que llama la atención es la manera en cómo el rey Asa respondió en tiempos difíciles. Otros hubieran estado preocupados, angustiados, asustados y algunos más valientes, planificando la logística militar para vencer a su rival, o tal vez pensando cómo congraciarse con sus enemigos, enviando tal vez alguna comitiva de paz o alguna ofrenda para evitar la guerra. Pero no es así. La estrategia de Asa es divina. ¿Por qué? Porque busca a Dios y lo busca en oración. Verso 10 dice: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Para algunos Dios es el último recurso, pero para Asa, un hombre perfecto desde la perspectiva cristiana, Dios es su primer recurso, porque lo busca y lo reconoce como la ayuda necesaria y suficiente en los tiempos difíciles. Sigue diciendo en verso 10: ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Hace tiempo escuché una fábula, una historia obviamente inventada, pero que refleja mucho esto y sobre todo responde la pregunta: ¿a dónde corremos cuando estamos en peligro? ¿Hacia dónde nos movemos? Y decían que era de pronto un conejillo que estaba huyendo de su cazador, de un depredador más bien dicho, cuando de pronto en medio de su loca carrera alcanzó a divisar a un hombre, a una persona, y en lugar de temerle como generalmente lo hacía, fue y se acurrucó y se refugió entre las piernas de esa persona para así escapar de su depredador. ¿Hacia dónde corre usted cuando los tiempos difíciles llegan a su vida? Asa nos muestra que el mejor recurso del que podemos echar mano en tiempos difíciles se llama Dios. Y reconocer que Él nos puede y Él nos quiere ayudar. Es un ejercicio de fe, hermanos, porque podemos decir frases conocidas como de, bueno, Dios dirá, o Dios nos ayude, pero realmente confiar que Dios puede y Dios quiere resolver nuestros conflictos, se necesita una enorme dosis de fe. Es fácil decir que creemos en Dios cuando todo está bien, pero una cosa muy distinta es cuando el fuego de la prueba nos llega a los aparejos. Con esa confianza puesta en Dios, Asa emprende la batalla, verso 12, y dice: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Aquí, yo creo que muchos no ponemos en duda la veracidad del relato. Es más, nos inspira, nos motiva. Pero cuando nos toca a cada uno poner en práctica la fe en Dios en momentos difíciles, tal vez no de una guerra, tal vez no de un ejército, es cuando de plano es ahí donde probamos si realmente aprendimos la lección. Es ahí donde es el examen de la vida, en donde aprobaremos o reprobaremos. Un creyente maduro no es aquel que sabe mucho, sino es aquel que espera mucho de su Dios, y sobre todo en tiempos complicados. Muchos son los ejemplos que encontramos en la Biblia, de personajes que en tiempos de prueba dependieron de Dios. Jesús mismo dependió de Dios. Previo al momento más difícil de su ministerio en la tierra, buscó la asistencia divina en Getsemaní, imploró fortaleza y la serenidad para enfrentar su destino. Y Dios
Dios lo ayudó. Alguien ingenuo podría decir, no, pues no lo ayudó, porque al final de todo Jesús terminó en la cruz. Ese era precisamente el destino de Jesús. Nadie lo mató de una forma, vamos a decirlo así, por encima de la voluntad del Señor, sino que realmente era necesario que Él muriera de esa manera para el perdón y la redención de nuestras almas. Él sentía miedo y inclusive se sintió tentado a no ir, pero Dios manifestó su fuerza y determinación en su misión redentora. El salmista nos da una descripción de aquel que sabe esperar en la providencia divina. Por ejemplo, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Salmo 40, verso 4. Y hay otro salmo que dice así, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34, 19. La Biblia no dice que no tendremos problemas. La Biblia no dice que todo siempre será miel sobre hojuelas, pétalos de rosa, o realmente no sucederá nada malo. No, nos dice que aun cuando suceda lo malo, nosotros debemos confiar en Dios. Pero para poder confiar de una manera como lo hizo Asa, hermanos, tenemos que crecer espiritualmente. Y por último, hermanos, la respuesta a la pregunta de ¿qué debemos hacer para ser cristianos maduros, perfectos, como lo es Jesús? La cuarta respuesta es siendo fiel y siendo confiables. Mateo 25, 21 nos dice, y su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. A través de las parábolas, Jesús busca enseñarnos verdades profundas, utilizando modelos sencillos. En este caso, la famosa parábola de los talentos trata de la fidelidad y de la confiabilidad. Un hombre decide irse lejos, no sin antes encargar a sus siervos sus bienes. Al primero le da 5 talentos, que son monedas de plata. Al segundo le da 2, y a un tercero solo le da 1. La repartición se hace de acuerdo a la capacidad de cada uno, es decir, a la confiabilidad del depositario. El hombre se va y les deja sus monedas. Y cada uno hizo lo que mejor le pareció con las monedas que recibió. El que recibió 5, las invirtió y ganó otras 5, de tal manera que llegó a tener 10. El segundo también hizo lo mismo, invirtió las 2 que le dieron y se convirtieron en otras 2 y al final tenía 4. Pero el último, que recibió solo 1, no hizo nada. Tuvo flojera, tuvo miedo, tuvo cualquier argumento y enterró la moneda. La guardó y esperó a que su señor volviera. ¿Y cuántas tenía? 1. ¿Cuántas recibió? 1. Y regresará solamente 1. Mateo 25. Cuando el amo vuelve, llamó a quienes había encargado sus bienes. Al que había multiplicado los 5 ganando 5. Su señor se sintió complacido y contento, y le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Verso 21. El dueño de la moneda lo describe como un buen siervo, fiel, confiable. ¿Y qué significa esto? Él desde el principio había visto en este hombre algo que le hacía sentir confianza y poderle dar 5 monedas. No 2, no 1, sino 5 monedas. En su fuero interior el hombre decía, este es una persona confiable, a quien si le encomiendo mis monedas, sé que algo bueno hará con ellas, cumplirá al pie de la letra lo que le pida. Algo similar sucedió con el segundo. Le dieron 2 y multiplicó otras 2, y al final entregó 4. Y también el Señor se siente complacido y satisfecho por el trabajo de su siervo, verso 23. Había tal vez menos confiabilidad, pero él sabía que este hombre también era alguien en quien se podía esperar aquello que le encargaban. Por último, el tercero, cuando se presentó con todo el cinismo, que algunos pueden decir era muy sincero, se presentó y le dijo al dueño de los talentos, presentando únicamente la moneda que había recibido, Señor, te conocía
que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este hombre pensó no en robarse el talento, simplemente no hacer nada con ese talento, con esa moneda. Pero ¿cuál fue la reacción de su amo? No fue la que esperaba. Yo creo que este hombre pensaba que dando sus explicaciones, sus argumentos o sus razones con sinceridad y con honestidad, todo estaba bien. Pero no es así. La reacción del amo lo sorprende, porque lo llama siervo malo y negligente, lo cual significa que no es una persona de fiar. Es un quedamal, porque se dejó dominar por su miedo, por su pereza, por su insensibilidad, por su indolencia, por lo cual, para el amo, sus argumentos no son válidos, porque tal vez él pensaba dentro de sí diciendo, le explicaré al Señor por qué no multipliqué su moneda. Él me entenderá. Como muchos dicen, ¿por qué no haces la voluntad de Dios? No, pero Dios me entiende. De esta manera alegórica, hermanos, Dios busca a personas fieles y confiables, como los primeros de la parábola. Solo a gente así Dios les concede la confianza de entregarle algo grande y valioso en el reino de los cielos. Decíamos, hay gente que quiere llegar a las iglesias y ser pastores, o ser maestros, o ser ministros, o quiere simplemente menear las cosas cuando no ha dado una sola prueba de confiabilidad o de fidelidad. Para Dios, una persona que no cumple con los estándares que Él pide, simplemente no es confiable. Hay una máxima en la parábola: si en lo poco eres fiel, Dios te pondrá en lo mucho. Y hay quienes quieren brincarse ese orden e inmediatamente subirse a las ligas mayores, pero no entienden que es un proceso en donde es probada nuestra confiabilidad. En ocasiones nos encargan misiones tan pequeñas, tan sencillas, que cualquiera podría hacerlos. Sin embargo, a veces tristemente nos damos cuenta que ni eso tan pequeño o insignificante o de poco valer, la gente las rechaza hacerlas. Y su argumento es, no tuve tiempo, se me olvidó, se me fue, no creí que fuera importante. Pero eso revela algo más profundo de esa persona. No es una persona confiable para los asuntos del reino de Dios. Pero un cristiano que está trabajando por llegar a la estatura de Jesús comienza demostrando su fidelidad en las pequeñas tareas del reino. Lo primero que a veces se pide en la iglesia es ¿por qué no se bautiza? Y a veces ponemos miles de objeciones. Y ya desde ahí nos va quedando claro, ¿no? Pues no quieren compromiso. Y desde ahí va quedando claro, no son confiables, no son de fiar, porque no están dispuestos a cumplir con algo tan sencillo. Menos podrán cumplir con algo de mayor envergadura. Hermanos, Jesús sigue siendo quien es. Y le llevó 33 años llegar a su más grande misión, la redención de la humanidad. No porque tuviera que convencer al Padre. El Padre sabía que él era confiable y por eso lo envía. Y él descansa en saber que Jesús cumplirá su tarea. Lo mismo sucede en nosotros, hermanos. Si queremos ser como Jesús, ser gente en la que se puede confiar y en la que se pueda esperar buenos resultados. Al principio dije qué significaba eso de ser un cristiano perfecto. No se trata de infalibilidad o de no tener defectos o de no cometer errores, sino se habla de aquel que hace la voluntad de Dios. De alguna forma la Biblia habla de gente común, como usted, como yo, como todos, con defectos, con virtudes, con filias, con fobias, con luchas, con momentos álgidos y momentos gloriosos. Pero cuando Dios nos llama y Dios pone en nuestras manos una misión de la dimensión que usted quiera y la cumplimos en ese momento, acorde al criterio de Dios,
nos convertimos en creyentes perfectos a sus ojos. Para llegar a eso, hermanos, es necesario e ineludible que caminemos en la dirección correcta. ¿Cuál es? Respondamos afirmativamente al Señor cuando Él nos llame. Digámosle, sí, Señor, pero no solo de labios para afuera, sino con la enorme convicción de que en verdad haremos lo que Él nos pida. Seamos humildes, actuemos con sencillez. Y el valor de nuestra vida radica en lo que somos para Jesús, no en lo que tenemos o lo que nos hace falta, no en lo que alcanzaremos o lo que nos quitaron, sino lo que ya somos en Jesús. Y esto dará como resultado la humildad. Debemos depender de Él en todo tiempo, mayormente en los tiempos difíciles. Acudir a Él en lugar de ir a otro lado. Buscar de Él la dirección, la sabiduría, la solución, la salida, por más difícil que parezca la misión. Y por último, hermanos, seamos personas fieles y confiables. Si en la iglesia se nos confiere una tarea, cumplámosla, aunque nadie nos la aplauda, aunque nadie nos la reconozca. Al final de los tiempos, el Señor premiará tu fidelidad, premiará tu confiabilidad, y conforme vaya pasando el tiempo, Él irá poniendo en nuestras manos cada vez más y mayor responsabilidad y privilegio en el reino de los cielos. Hermanos, Jesús es la estatura a la cual nosotros debemos aspirar. Avancemos hacia esa dirección y convirtámonos en creyentes maduros y perfectos a los ojos de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra, la cual siempre es reveladora, la cual siempre es clara, Señor, y precisa. Queremos pedirte, Dios, en este momento, que tú, Dios, obres de tal forma en nuestros corazones, para que podamos, bendito Dios, ser cristianos perfectos en tu nombre, sin manchas, irreprensibles e irreprochables delante de tus propios ojos, delante de los propios y delante de los demás, para que podamos manifestar, mostrar, expresar la gloria de Jesús a través de estas vasijas de barro que somos cada uno de nosotros. Prospera tu palabra y que cumpla el propósito para el cual fue enviada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para terminar, vamos a dejarlos con un canto de alabanza, pero también déjenme decir que estamos ya prácticamente a una semana de terminar el mes de julio. Esperamos también que las tareas de nuestro techo ya estén para ese momento, pero vamos a empezar el mes de agosto. Y recuerde que agosto es el mes de la Biblia. Y de unos años para acá hemos estado teniendo una, pues vamos a llamarlo así, una cruzada o una actividad en la que los invitamos, hermanos, a que nosotros identifiquemos a alguien, un amigo, un familiar, un conocido, o por qué no, hasta alguien que no simpatiza con nosotros, o hasta un desconocido. Y hagamos el esfuerzo, hermanos, hagamos la inversión de hacerle llegar un ejemplar de la Escritura, como un regalo, como una muestra del interés que sentimos por esa persona y su salvación. Usted puede ir desde una Biblia a lo mejor muy pomadosa, ¿no? Así a lo mejor usted quiere regalar una Biblia de estudio. Bueno, también va a depender de sus posibilidades, de su bolsillo, de su generosidad, de lo que usted quiera. O tal vez un ejemplar más barato, más modesto. Por eso yo no le voy a poner a usted precio ni determinar cuál. Pero que usted sí se plantee ese propósito de buscar a alguien en este mes y que no solamente se lo ponga en el corazón, sino que lo haga. Y que no lo comparta, hermanos, de veras. Debemos también aprender a rendir cuentas unos a otros. Y rendir cuentas no en un sentido como de yo soy el papá y quiero que me rindan cuentas, sino que podamos bendecirnos unos a otros. Sería lindo que podamos dar testimonio y decir, en este mes de agosto del año 2021, yo regalé una Biblia a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mi hermano, a un conocido, a alguien que iba pasando. Yo le regalé la palabra del Señor y le dimos un Dios te bendiga. Como iglesia también esperamos, hermanos, el hecho de que estemos construyendo también nuestro techo no nos exime de los demás gastos que como iglesia tenemos y que podamos tener presupuesto y comprar, porque es un mes también donde se pueden adquirir Biblias a costos muy accesibles. Y algo que queremos hacer y que hemos empezado a hacer es en las despensas que estamos dando, además del alimento físico de la carne del cuerpo, pues también darles el alimento que es la palabra del Señor y seguir orando. Recuerden que en nuestro calendario de oración hay una sección, un apartadito que dice recibió Biblia o RB.
Oramos por las personas que han recibido una Biblia, porque sientan el deseo de leerla, porque puedan entenderla, porque el Señor les hable y porque ellos alcancen la vida eterna. Entonces, hermanos, pues tenemos un trabajo muy bonito en este mes de agosto que ya está por comenzar. Váyalo pensando, bueno, ya tiene poco tiempo para eso, pero vaya pensando en alguien y ore por esa persona para que reciba bien la palabra del Señor. Y si no se la recibe, hermano, no se preocupe, entonces no se sienta mal. Quien se lo pierde es quien no lo quiere aceptar. Pero piense en fe que sí lo va a hacer. Sígase cuidando. Nos esperamos vernos pronto y cualquier cosa, pues estamos aquí al servicio y que el Señor le bendiga. Rey, lleno de infinito poder, tú eres el Rey todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte un trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Dile una vez más, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor. Declaramos eso, Señor, en esta noche. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey, Señor.